Hola a todos, mi nombre es Carlos Fermín Matos, alumno de tercer año de Medicina de la Universidad Peruano Cayetano Heredia, y el día de hoy vamos a tocar el tema de hueso y osificación. Para ello tenemos los siguientes objetivos generales. En primer lugar, vamos a reconocer las principales características del tejido óseo y su clasificación, así como diferenciar los procesos que caracterizan a los dos tipos de osificación, tanto la osificación intramembranosa como endocondrial. Como objetivos específicos tenemos determinar la diferencia de los cinco tipos principales celulares presentes en los huesos. Vamos a reconocer los periodos en los que se realiza cada tipo de osificación, tanto la intramembranosa como endocondrial. Y vamos a aplicar algunos conceptos aprendidos acerca de la resorción ósea como una patología muy común en los huesos como es la osteoporosis. Este es el contenido de la presentación, así que vamos a empezar. Empezaremos con las generalidades. El hueso, como saben, es el componente principal del sistema esquelético. Asimismo, recordemos también de que este no solo se compone de tejido óseo, sino también compone de tejido cartilaginoso. Este va a cumplir distintos tipos de funciones, entre las que tenemos sostén y protección de órganos vitales. Por ejemplo, los huesos son capaces de producir ciertas cavidades en las que las vísceras muy importantes del cuerpo pueden mantenerse seguras. Tal es el caso de la caja torácica. Luego también permite el apoyo de los músculos esqueléticos. Esto a partir de que funcionan como palancas que permiten amplificar las funciones que cumplen los músculos. Otra de las funciones importantes que cumplen los huesos es el depósito de iones. Esto a partir de que puede funcionar muy bien como un regulador de calcio y fosfato, por ejemplo, los cuales son dos iones que se encuentran presentes en los huesos y que de no ser por este no se podría mantener una regulación correcta para mantener sus niveles estables a nivel plasmático. Y un punto más es la absorción de toxinas y metales pesados. Los huesos son capaces de absorberlas. Por ejemplo, el plomo. El plomo es capaz de unirse y quedar en los huesos atrapados y de esta forma puede mantenerse por mucho tiempo. Además de que el plomo no solo se mantiene en los huesos, también puede estar en sangre. Otra de las características importantes de los huesos es que es un tipo especializado de tejido conjuntivo. Y como todo tejido conjuntivo, sabemos de que se componen tanto de células como de matriz extracelular. Entonces encontramos que dentro de las células hay cinco tipos, las cuales vamos a caracterizar y mencionar más adelante. Y dentro de la matriz extracelular vamos a encontrar tanto proteínas colágenas como proteínas no colágenas. Entonces, dentro del componente de las proteínas colágenas, vamos a darnos cuenta que la principal proteína colágena es el colágeno tipo 1. Esta representa aproximadamente el 90% de todo el componente proteico del tejido óseo, pero en menor medida también podemos encontrar colágeno tipo 5 y algunos mencionan haber encontrado también vestigios de lo que es colágeno tipo 2, 11 y 13. El principal función que va a cumplir el colágeno en los huesos va a ser conferirle esta resistencia a la fuerza y tensión. El 10% restante del componente proteico lo cumplen las proteínas no colágenas. Estas van a representar lo que se conoce como la sustancia fundamental y va a ser importante para los procesos de desarrollo, crecimiento, remodelamiento y reparación ósea. Vamos a encontrar de que hay cuatro grupos principales de proteínas no colágenas. Empezamos con los proteoglucanos. Los proteoglucanos que son macromoléculas que van a contener una proteína central con cantidades diversas de cadenas laterales de glucosaminoglucanos, entre los que tenemos el uronano, condroitinsulfato, queratinsulfato, y que están unidos de manera covalente. Uno de ellos es, por ejemplo, la decorina. La decorina es una proteína pequeña que cuenta como glucosaminoglucano al condroitinsulfato o también al dermatansulfato. Este no solo está presente en los huesos, sino que puede estar ubicado en tejido conjuntivo, en fibroblastos, en cartílago
y que le va a conferir las propiedades de que pueda aguantar los golpes de amortiguación. Otra de las proteínas importantes son las glucoproteínas multiadhesivas. Estas tienen la función de adherir células óseas y colágeno a la sustancia fundamental mineralizada. Algunas de las más importantes, por ejemplo, es la osteonectina, que es capaz de adherir el colágeno con los cristales de hidroxiapatita. Asimismo, tenemos proteínas dependientes de vitamina K. Una de ellas es la osteocalcina, que es muy importante para los procesos de captación de calcio en la circulación y que también permite atraer y estimular a los osteoclastos en los procesos de remodelamiento óseo. También encontramos ciertas proteínas como proteína S y proteínas GLA de la matriz. Y por último encontramos factores de crecimiento y citoquinas. Estas proteínas que cumplen más que nada función de regulación, como lo que puede ser el factor de crecimiento similar a la insulina o IGF, TNF-alfa. Y un grupo importante de estos que no hay que pasar de alto es las proteínas morfogénicas óseas. Estas inducen la diferenciación de células mesenquimatosas en osteoblastos, que justamente van a ser las células formadoras de hueso. Todo esto, tanto el colágeno como las proteínas de la sustancia fundamental, se van a mineralizar para formar el tejido óseo. Esta mineralización se basa en fosfato de calcio en la forma de cristales de hidroxiapatita. Ahora vamos a hablar un poco de la estructura y clasificación. Con respecto a ellos, vamos a ver que en base a la organización estructural distinguimos dos tipos de tejido óseo: el hueso compacto o denso y el hueso esponjoso o también llamado trabeculado. Con respecto al hueso compacto, algunas características de estos es que está presente a nivel de la superficie ósea de los huesos y que va a consistir en una capa densa y compacta y muy resistente, mientras que el hueso esponjoso está presente más que nada al interior del hueso. Y si uno puede observarlo, como lo vamos a ver en las siguientes imágenes, este cuenta con una malla que tiene un aspecto esponjoso, que va a tener ciertos cordones o trabéculas, que son como delgadas espículas que se van conectando. Esta orientación que van a tener no es aleatoria. Vamos a ver que el hueso esponjoso se encuentra en mayor cantidad en las epífisis de los huesos largos, y es porque suele correlacionarse tanto con la magnitud y dirección de las cargas de las articulaciones. Vamos a ver que hay espacios dentro de esta malla que van a estar comunicados, y en el hueso vivo vamos a ver que va a tener un espacio en el cual va a contener la médula y los vasos sanguíneos. Entonces, con las características que hemos mencionado, creo que podríamos resolver la siguiente pregunta. En esta imagen podemos observar que nos piden qué tipo de hueso representa tanto A y B. Entonces, ¿pueden resolverlo? Luego, con las características que hemos mencionado, podemos darnos cuenta que la letra A es el hueso esponjoso, mientras que la letra B corresponde al hueso compacto. Hay algo importante que mencionar, es que uno por la localización de esta va a encontrar la mayor cantidad. A nivel de la diáfisis vamos a encontrar que el tejido compacto óseo denso se va a encontrar en mayor cantidad, mientras que a nivel de las epífisis, como mencionamos, se va a encontrar en mayor cantidad este hueso esponjoso o trabeculado. En esta imagen ya podemos haber resuelto la duda, y hacia la derecha podemos observar un corte que se ha realizado a un fémur, en la cual se puede ver claramente esta diferencia en la localización. A nivel de la diáfisis, como mencionamos, podemos ver esta capa más gruesa de tejido denso, y a nivel de la epífisis encontramos que en mayor cantidad está presente el tejido esponjoso. Y ahí en miniatura podemos observar esta relación que existe entre los dos. En el lado izquierdo estas trabéculas que se van uniendo, formando
la malla y hacia el lado derecho el tejido denso. Bueno, los huesos se van a clasificar según su forma y eso va a ser importante para poder determinar en dónde se encuentra tanto el hueso compacto como el hueso esponjoso. Entonces tenemos cuatro tipos de huesos principalmente. Empezando por el lado derecho tenemos a los huesos largos. Estos ejemplos muy clásicos, por ejemplo el húmero o el fémur. Estos presentan una longitud mayor que las otras dos. Consisten en una diáfisis, también llamada cuerpo, y dos extremos conocidos como epífisis, tanto epífisis proximal como epífisis distal. La superficie articular de la epífisis va a estar recubierta por cartílago hialino y podemos encontrar una porción más o menos dilatada entre lo que viene a ser la epífisis y la diáfisis que se conoce como metáfisis. Como habíamos mencionado hace un rato, a nivel de la diáfisis vamos a encontrar en mayor cantidad el tejido denso o compacto y solo una capa delgada de tejido esponjoso que va a estar rodeando a lo que viene a ser la cavidad medular. Y a nivel de la epífisis va a ocurrir todo lo contrario. En la parte interna de la diáfisis vamos a encontrar esta cavidad que va a contener a la médula ósea. Luego encontramos a los huesos irregulares. Estos son de forma muy compleja. Un ejemplo clásico, por ejemplo, son las vértebras. O también se pueden representar por aquellos huesos que tienen espacios aéreos o senos, como es el caso del etmoides. Luego, los huesos carpianos, que son huesos generalmente muy pequeños y cuyas dimensiones, se puede decir, son muy similares. Ejemplo de esto, como ya mencionado, son los huesos del carpo. Y por último tenemos a los huesos planos, que son generalmente anchos y que están compuestos de dos capas gruesas de tejido compacto con una capa intermedia de tejido óseo esponjoso, de una manera como si fuese un sándwich. En la siguiente imagen podemos ver algunas de las características que hemos mencionado de un hueso largo, por ejemplo, que es las dos epífisis, tanto proximal como distal, la diáfisis, que en su interior va a estar la cavidad medular, y podemos ver de que está representado también la proporción del hueso compacto como del hueso esponjoso. Algo importante también que mencionar es que vamos a encontrar dos capas de tejido conjuntivo fibroso que va a contener células osteoprogenitoras. Una de ellas es el periósteo, que está en la superficie externa de los huesos, y la otra es el endosteo, que está más que nada en la cavidad ósea y que va a contener también células osteoprogenitoras y que va a estar recubriendo toda la cavidad medular. Continuando, vamos ahora a hablar un poco de los tipos de hueso y para eso tenemos que diferenciarlo en dos tipos. Uno de ellos es el hueso maduro y el otro es el hueso inmaduro. Dentro del hueso maduro vamos a encontrar que está compuesto por unidades estructurales llamadas ostiones o también conocidos como sistemas de Haber. Estos son laminillas, más que nada que de manera concéntrica en su disposición, de matriz ósea, que van a estar alrededor de un conducto central que va a tener tanto un suministro vascular como un suministro nervioso. Por otro lado, vamos a ver que los osteocitos, que es uno de los tipos celulares que se encuentran en el tejido óseo, van a tener canalículos y estos se van a disponer generalmente siguiendo un patrón radial con respecto a este conducto. Y es justamente estos canalículos los que se van a abrir al conducto para permitir que haya un intercambio de sustancias entre estos, los osteocitos y los vasos sanguíneos. Vamos a encontrar también de que puede estar el hueso maduro en otros sitios
fuera de la ostiona. Por ejemplo, vamos a encontrar que hay ciertas laminillas que son tanto excéntricas como más internas y que no representan exactamente la ostiona, pero son como sus vecinas. Y por último, vamos a hablar un poco de la irrigación sanguínea del hueso maduro. En el caso, por ejemplo, de los huesos largos, es a través de una arteria nutricia, la cual va a discurrir por lo que se conoce como el foramen nutricio, por el cual va a alcanzar tanto la médula ósea. Vamos a encontrar también de que no solo presentan irrigación por parte de la arteria nutricia, sino que también hay arterias metafisiarias, que habíamos dicho se encuentran a nivel de la metáfisis. Esta va a complementar la irrigación sanguínea en el hueso. Luego es importante mencionar que estas arterias metafisiarias tienen su origen en vasos que están cerca del periósteo y que se van a incorporar a la metáfisis durante el proceso de crecimiento de los huesos. Es decir, cuando el hueso está creciendo en ancho, van a empezar a poco a poco discurrir por la metáfisis estas arterias, que van a darle apoyo a la irrigación junto con la arteria nutricia. El otro punto importante es que esta irrigación se produce de manera centrífuga. La sangre que nutre el tejido óseo sale de la cavidad medular hacia el hueso y después lo abandona a través de las venas del periósteo. Por lo tanto, este flujo es centrífugo, es hacia afuera. El otro tipo de hueso es el hueso inmaduro, el cual representa el primer tipo de hueso que se desarrolla en el esqueleto a nivel de la vía fetal y va a diferir del hueso maduro en algunos puntos muy importantes. Uno de ellos es que no va a exhibir aspecto laminillar organizado, como es el caso del hueso maduro con las ostiones. El hueso no laminillar también tiene otro nombre, que se conoce como hueso entretejido o hueso fasciculado, por la disposición entrelazada que discurren y que forman el colágeno. Por otro lado, el hueso inmaduro va a contener una mayor cantidad relativamente de células por unidad de volumen que el hueso maduro. Las células de estas tienden la tendencia a distribuirse de forma aleatoria, mientras que el hueso maduro, estas tienen un eje que es paralelo al sentido del hueso, van de manera longitudinal, de manera paralela. Y la matriz del hueso inmaduro posee normalmente más cantidad de sustancia fundamental que la del hueso maduro, es decir, contiene una mayor cantidad de proteínas no colágenas. Si el hueso maduro no se mineraliza completamente desde el inicio, no se va a poder ver de manera correcta a nivel de los cortes histológicos típicos. Y vamos a mencionar de que el hueso inmaduro normalmente sufre una mineralización secundaria, puesto que es el primer tipo de hueso que se desarrolla. En la siguiente imagen podemos ver estas características que hemos mencionado un poco, ¿no? Dentro de la clasificación del hueso. Vemos el hueso inmaduro, esta distribución aleatoria, que las fibras colágenas están distribuidas de manera al azar. Encontramos que las arterias también están por estos huecos que se forman entre las fibras. Y este aspecto que no es laminillar, no forma laminillas, como es el caso del hueso maduro compacto, que está a su derecha. Podemos ver que hay acá laminillas bien formadas, en las cuales de manera radial se puede observar cómo se dirigen el sistema de las ostionas o sistema de Havers. Vemos esta cavidad que está en el centro de ellas y también observamos que los canalículos tienen ciertas evaginaciones que se van a disponer de manera radial, como habíamos mencionado. Vamos a observar que los osteocitos son los que van a estar muy cerca componiendo a los sistemas de Havers. Y como habíamos dicho también, el hueso compacto maduro no solo se dispone a nivel de los sistemas de Havers, sino que podemos encontrarlo
en laminillas que están tanto de manera extrínseca o intrínseca o intersticial, que es estas partes del centro que comunican a las laminillas. Y bueno, a la derecha está un hueso esponjoso ya maduro que habíamos mencionado las características de la que presenta esas trabéculas, que está esta disposición muy cerca de las epífisis, por ejemplo, en los huesos largos. Ahora vamos a continuar con lo que es las células del tejido óseo. Las células del tejido óseo se clasifican en tipos. Estos son los osteocitos, las células de revestimiento óseo, los osteoclastos, las células osteoprogenitoras y los osteoblastos. Algunas características de manera muy general es que, por ejemplo, los osteoblastos son las células encargadas de la deposición ósea. Es decir, estas van a sintetizar el material que va a componer al hueso. Los osteocitos, que ya son los osteoblastos, que ya se han quedado atrapados con toda esta matriz al momento que se han formado, ya son células más maduras. Luego tenemos las células de revestimiento óseo, las cuales están presentes a nivel del endocio y el periósteo. Luego encontramos los osteoclastos, que son los encargados de la resorción ósea. Y las células osteoprogenitoras, las cuales van a dar origen a los osteoblastos a partir de la activación de ciertos factores de transcripción. Entonces vamos a empezar con cada uno de ellos y también un poco de su histología y algunas características que nos permitan diferenciarlos en los cortes histológicos. Entonces, las células osteoprogenitoras, estas células van a derivar de las células madre mesenquimatosas y este es un punto importante de recordar porque vamos a ver cómo los osteoclastos no derivan de este tipo de células de madre mesenquimatosas, sino que ellos tienen un origen en células de origen de granulocitos monocitos, lo cual lo hace un poco distinta a la mayoría de células del tejido óseo. Son, como mencionamos, los precursores de los osteoblastos, a los cuales se transforman a partir de ciertos factores, como había mencionado, que en este caso es el CBFA1 o RANX2. Además, vamos a ver de que estas se encuentran en la superficie externa e interna de los huesos. Esto es debido a que la vamos a encontrar muy cerca de lo que viene a ser el periósteo o el endocio. Vamos a encontrarla cerca de las cavidades medulares. Asimismo, vemos de que en el corte histológico aparece de forma aplanada, con un núcleo un poco alargado u ovoide y un citoplasma ligeramente basófilo. Normalmente las células osteoprogenitoras, como mencionamos, las encontramos en la superficie externa o interna de los huesos, interna relacionadas con el endocio a partir de que están revistiendo las cavidades medulares, los conductos ostionales que están en el interior de todo de este ostión o sistema de Havers, donde van a discurrir vasos y algunos nervios, y los conductos perforantes de Bolman. Los conductos perforantes se discurren de manera perpendicular. Habíamos dicho que normalmente estos sistemas funcionan de manera paralela a la longitud del hueso, pero estos discurren de manera perpendicular para poder comunicar distintas ostiones. En la imagen podemos observar estas características, que son células que son aplanadas, que son un poco alargadas y que su citoplasma es ligeramente basófilo. Luego vamos a encontrar a los osteoblastos. Como habíamos mencionado, el osteoblasto es la célula formadora de hueso que secreta la matriz ósea. Esta secreta tanto colágeno tipo 1 como ciertas proteínas de la matriz ósea, entre las cuales tenemos, por ejemplo, las proteínas fijadoras de calcio, como la osteocalcina y la osteonitina. Habíamos hablado un poco de la osteocalcina antes, que son capaces de absorber el calcio y también se relaciona mucho con el proceso de desarrollo.
También ciertas glucoproteínas multiadhesivas, como habíamos mencionado, como cieloproteínas. Y también algo importante es que es capaz de formar fosfatasa alcalina. Y las concentraciones de esta son medibles a nivel del plasma cuando uno quiere evaluar o quiere tenerlo como marcador de la actividad de estas células. Es responsable de la calcificación de la matriz ósea. Este es un punto importante porque vamos a ver de que estas van a secretar vesículas matriciales, las cuales van a permitir que a partir de una elevación en el punto isoeléctrico, más adelante se pueda cristalizar el fosfato de calcio y formar estos cristales de hidroxiapatita. Presenta una forma cuboide o poliédrica, eso lo estamos observando en la imagen, por ejemplo, con una distribución monoestratificada, es decir, no forman como distintas capas. Y algo también que lo hace muy notorio es el citoplasma basófilo. Van a presentar evaginaciones, las cuales van a entrar en contacto a partir de uniones de hendidura. Estas uniones de hendidura que vamos a mencionar están formadas por conexinas que están dispuestas de una manera de 6 proteínas concéntricas y que por ahí pueden difundir ciertas sustancias hasta cierto punto con respecto a su tamaño. Luego vamos a hablar de los osteocitos. Los osteocitos, que son las células que representan a una etapa más madura del hueso, esta se desarrolla en promedio alrededor de 50 procesos celulares y después de la mineralización en la matriz ósea, cada una de estas va a ocupar un espacio o laguna. Es este espacio que vemos en su alrededor que es más claro y que se va a adaptar a la forma de la célula. Son por lo general más pequeños que los osteoblastos, es una característica importante para poder diferenciarlos en los cortes histológicos. Y los osteocitos tienen como un elemento característico normalmente el núcleo, debido a que en los cortes histológicos la manera en que uno trata va a generar de que todos los otros componentes de la célula sean un poco imperceptibles a la vista. Son células metabólicamente activas y que van a responder a las fuerzas mecánicas aplicadas a estos. Antes se creía de que eran células como que pasivas, de que no tenían una función más allá que solo el mantenimiento de la matriz ósea, pero ahora se conoce que son capaces de intervenir en procesos de mecanotransducción. Eso quiere decir que va a responder a las fuerzas mecánicas a las que se le aplica al hueso y que permite justamente mantener de que de cierta forma todo el tejido óseo esté en una cantidad apropiada. Se ha visto de que, por ejemplo, la disminución de los estímulos mecánicos al momento en que, por ejemplo, te enyesan por un periodo muy largo o cuando tienes inmovilidad por algún factor, puede provocar pérdida ósea. Y el aumento de los estímulos causa todo lo contrario, más bien va a permitir la formación del hueso. Es por eso que se recomienda que ante un periodo de tiempo en el cual uno está inmovilizado y luego es capaz de continuar utilizando de manera correcta, por ejemplo, los miembros inferiores, camine un poco para que esté siempre los estímulos mecánicos favoreciendo la formación del hueso, ¿no? Vamos a ver también de que los osteocitos presentan 3 estados funcionales. Estos 3 estados funcionales que normalmente se observan más que nada con el microscopio electrónico. Vamos a ver osteocitos latentes, que se caracterizan por tener una escasez de retículo endoplasmático rugoso y de que tiene una matriz madura calcificada, lo cual es vista opuesta a su membrana. Luego vamos a encontrar osteocitos formativos, que exhiben más que nada indicios de formación de matriz y que presentan ciertas características similares a la de los osteoblastos. Y luego tenemos a los osteocitos resortivos,
los cuales contienen una gran cantidad de cisternas de retículo endoplasmático y un aparato de Golgi muy desarrollado. Ahora vamos a continuar con la siguiente tipo de células, que es las células de revestimiento óseo. Estas células son aplanadas, con poco citoplasma y escasas organelas. Estas van a derivar de los osteoblastos y también vamos a ver que tapizan el tejido óseo que no se está remodelando, eso es importante. Van a representar células que están externas a nivel del periósteo, como también a nivel interno en el endocio, que va a estar recubriendo lo que es la cavidad medular. Y vamos a ver que poseen vaginaciones que están comunicadas también por uniones de hendidura. Y eso quiere decir que de cierta forma estas presentan un intercambio de sustancias a partir de estas uniones. Y luego vamos a encontrar el último tipo, que son los osteoclastos, que son células multinucleadas grandes. Eso lo podemos observar en la imagen, por ejemplo, que vemos más de un núcleo. Y su tamaño, que a comparación de las células vecinas, también es mayor. Estas son células que se caracterizan, que presentan como función principal la resorción ósea, y es por eso que están apoyadas directamente a la superficie ósea. Derivan, como habíamos mencionado, de células progenitoras hematopoyéticas, a diferencia de las otras células que habíamos mencionado, y esto es a partir del efecto de múltiples citoquinas. La vamos a ver un poquito más adelante en alguna imagen. Su función principal es la resorción ósea, y esto lo va a realizar a partir de la liberación de protones e hidrolasas lisosímicas que contiene en su interior. Vamos a ver que también exhiben tres regiones especializadas al momento de que esté reabsorbiendo el hueso de manera activa, y de que su función está regulada por múltiples factores. Vamos a mencionar un poco de la paratormona. Por ejemplo, esta no actúa de manera directa sobre los osteoclastos, sino que tiene receptores presentes más que nada en los osteoblastos, por ejemplo, y esta tiene como efectos que es capaz de disminuir la cantidad de osteoprotegerina, que vamos a ver un poquito más adelante es crucial para mantener la regulación de los osteoclastos, y promueve la secreción más bien del ligando RANKL, el cual va a permitir esta diferenciación en osteoclastos maduros y activos. Otra de las sustancias que también está relacionada son los estrógenos, y esto lo vemos por ejemplo en las mujeres postmenopáusicas a partir del desarrollo de ciertas enfermedades, pero en específico nos referimos a la osteoporosis. Y luego también tenemos a la calcitonina, que es una hormona que se segrega a nivel de la tiroides y que esta también modula la cantidad o los depósitos óseos. Hay otros factores como pueden ser también corticoides, los que están relacionados también, eh, FGF23 y muchos más. Entonces, revisando con lo que viene a ser el origen de los osteoclastos, habíamos visto que son células madre mieloides multipotenciales, las que dan origen a los granulocitos y los monocitos. Estas a partir de ciertos estímulos, como puede ser SFGU o SFUM, es que se van a desarrollar en precursores osteoclásticos. Luego vamos a ver de que para que pueda haber esta activación y en ya osteoclastos de manera que cumplen la función de resorción, es necesario esta unión de RANK y RANKL. RANK que se presenta en la célula, está presente en los precursores osteoclásticos, y su ligando, que por ejemplo células del estroma lo pueden presentar, o también lo pueden los linfocitos T expulsar, liberar
y que permite su activación. Como habíamos mencionado, los osteoblastos sintetizan y liberan osteoprotegerina, OPG, que va a modular esta activación, la mantiene de cierta forma limitadas, puesto que la unión de OPG con el ligando RANKL va a impedir justamente esta señalización RANK-RANKL para poder activar a los osteoclastos. Vamos a ver una representación esquemática un poco de lo que es un osteoclasto, en la que podemos observar estas tres formas que habíamos mencionado, estas capas que presentan y que tienen regiones, ¿no? Una de estas es el borde festoneado, que lo observamos en la parte inferior, cerca del hueso, porque habíamos mencionado que se encuentran en la superficie ósea al momento de la resorción. Esta es una porción que está en contacto directo con ellas, presenta abundantes pliegues que van a formar estructuras de tipo como microvellosidades. Van a ser responsables de la extensión de la superficie. Podemos ver cómo aumenta la superficie a medida que tienen estas microvellosidades para la exocitosis de las enzimas hidrolíticas y la secreción de los protones que van a permitir que poco a poco se dé la resorción. Vamos a ver otra de las zonas que se conoce como la zona clara, que tiene un perímetro de citoplasma en forma de un anillo contiguo. Esta es un compartimiento a la altura del borde festoneado, más o menos, donde se produce la resorción y la degradación de la matriz. La membrana plasmática, a la altura de esta zona, va a contener moléculas de adhesión de célula matriz extracelular y van a ser responsables de proporcionar cierto sello para que no pueda haber una posible comunicación o que se desenganche. Y vamos a ver que también hay varias clases de receptores extracelulares, por ejemplo de integrinas, que se encuentran en este nivel. Y por último ya la región vasolateral, que interviene en la exocitosis del material que ha sido una vez que ya ha pasado por la resorción. Estas vesículas de transporte van a viajar desde el borde festoneado por la zona clara y luego a la porción vasolateral y van a ser agrupados en vesículas, los cuales van a poco a poco después fusionarse con la membrana y liberar su contenido. Vamos a ver, como habíamos mencionado, las características de los osteoclastos es que contienen hidrolasas lisosímicas y van a liberar protones. Esto a partir de que cuentan con la enzima anidrasa carbónica, la cual va a permitir que se forme a partir de CO2 y agua, ácido carbónico, y esta va a liberar bicarbonato e iones H+, y estos iones H+, se van a bombear hacia la superficie ósea a partir de una bomba de protones que está dependiente de ATP. Por otro lado, vamos a ver de que contiene canales de cloro en la porción del borde festoneado. Esto es para mantener la neutralidad dentro de la célula, puesto que está liberando una carga positiva, entonces libera una carga negativa. Y vamos a ver también de que contiene filamentos de actina que las están anclando más o menos a la superficie y entre ellas, ¿no? Y también contiene receptores de integrinas, tanto alfa V como beta 3, así es su nombre. Entonces, en resumen, vemos en esta imagen una representación esquemática de las células del tejido óseo, entre la que encontramos, bueno, la célula madre mesenquimática, la cual va a dar origen a las células osteoprogenitoras, como habíamos mencionado, y luego la célula osteoprogenitora, a partir de ciertos estímulos y la activación de estos factores de transcripción, como puede ser RANKX2, va a formar los osteoblastos, los cuales lo vamos a encontrar más que nada en la superficie externa del hueso. Y vamos a encontrar las células de revestimiento óseo a nivel del periósteo o también a nivel del endosteo. Y por último los osteoclastos, los cuales tienen un origen diferente a partir de células que dan origen a granulocitos, monocitos, que es de origen hematopoyético.
y bueno, con toda esta señalización por ranqueles que va a tornarse activo. Ahora vamos a pasar a lo que es la formación del hueso. Para ver lo que es formación del hueso, vamos a ver dos procesos. Uno es la osificación intramembranosa y otro es la osificación endocondral. Empezaremos describiendo un poco de lo que es la osificación intramembranosa. Para eso, más que nada, vamos a disponer de imágenes, las cuales vamos a estar describiendo una por una. Así que la mejor forma de tener todo claro este proceso, porque es un proceso que es continuo, es que presten un poco más de atención en esa parte. Entonces, al describir, viene a ser la osificación intermembranosa. Hay que primero decir de que esta tiene una diferencia muy clara con la osificación endocondral, que es que no se va a formar a partir de un modelo de cartílago, sino que esta se va a dar a partir de la acumulación primero de células mesenquimatosas, que poco a poco luego se van a diferenciar a osteoblastos. Entonces, habíamos mencionado que estas células mesenquimatosas van a formar luego a eh, precursores de osteoblastos, entonces van a formar lo que se conoce como centros de osificación. A partir de esto es que se van a acumular poco a poco, y eso es lo que se puede ver, por ejemplo, en la imagen A, ¿no? Hay células osteoprogenitoras mesenquimatosas que luego van a dar origen a osteoblastos, y para ello van a formar este centro de osificación. Entonces las células mesenquimatosas en esos centros de osificación poco a poco se van a estar alargando, como es lo que se ve en la imagen B, y se diferencian en células osteoprogenitoras. Estas células van a expresar ciertos factores, como puede ser el CBFA1, que es crucial para la diferenciación de osteoblastos. Y luego vamos a ver de que también hay ciertos cambios que se podrían a nivel histológico ver, ¿no? Por ejemplo, el citoplasma de las células osteoprogenitoras, en este caso ya va a cambiar de lo que es eosinófilo a basófilo, como habíamos mencionado en la imagen de la descripción de las células osteoblásticas, que son muy basófilas, notablemente basófilas. Y vamos a ver también que ya esto a nivel más de microscopio electrónico, que el aparato de Golgi se observa como una región clara, muy evidente. Estos cambios resultan resultan porque ya se ha formado un osteoblasto diferenciado. Entonces ya va a empezar a secretar lo que es el componente óseo, ¿no? Del tejido. Entonces va a secretar colágeno, como habíamos mencionado que secreta colágeno tipo 1, y también proteínas no colágenas, como lo son las cieloproteínas, osteocalcina y otros componentes. Estos se van a acumular ahora en la periferia del centro de osificación. Entonces, habíamos mencionado de que se empieza a alargar las células osteoprogenitoras, forman osteoblastos, estas van a segregar las sustancias que van a formar la matriz ósea, y eso es hasta ahí el punto B. Luego, poco a poco, lo que va a ocurrir es que dentro de la matriz ósea los osteocitos se van a separar cada vez más unos de otros conforme se produce más matriz, porque como habíamos mencionado, los osteoblastos cuando ya quedan encerrados, atrapados por estos componentes de la matriz ósea, pasan a llamarse osteocitos, que ya son las células óseas maduras. Entonces, permanecen en contacto estas células maduras, los osteocitos, a través de vaginaciones citoplasmáticas delgadas. Poco a poco esto va a generar que se calcifique la matriz y los procesos citoplasmáticos que habíamos dicho que estaban interconectados queden contenidos dentro de los canalículos. Entonces ya vemos poco a poco cómo se va formando la fase seno. Entonces la matriz ósea ahora aparece como pequeñas espículas y cordones de forma irregular, ya que está pasando por un proceso de calcificación.
Y esto es característico de lo que habíamos visto como el hueso esponjoso. Entonces, algunas de las células osteoprogenitoras se adosan a estas espículas formadoras que se han formado inicialmente y se van a transformar en osteoblastos, los cuales van a poco producir más matriz. Y así nuevamente, ¿no? Se unen, forman más matriz, se forma el osteocito, pasa por este proceso de calcificación y luego van a formar estos cordones o espículas, ¿no? A este proceso se conoce como crecimiento por aposición. Las espículas van a empezar a aumentar de tamaño, se unen a una red trabecular y van a adquirir la forma general de un hueso en desarrollo. Las células osteoprogenitoras van a mantener su cantidad debido a que van a estar en mitosis, en constante división celular, y le va a proporcionar una fuente constante de osteoblastos. Entonces este proceso sí continúa, ya que tenemos células osteoprogenitoras que pueden formar osteoblastos. Estos van a establecer una matriz ósea en capas que va a dar lugar al hueso inmaduro. Como habíamos dicho que el hueso inmaduro no se ordenaba o se organizaba en laminillas, sino que esta disponía de una forma más aleatoria y que las fibras también disponían de esa forma. Con mayor recrecimiento y el remodelamiento que va poco a poco ocurriendo en el hueso, se va a producir la sustitución de este hueso inmaduro por hueso ya compacto, primero a nivel de la periferia. Por eso vemos esta placa que dice de hueso compacto en la imagen D. Y luego a nivel del centro vamos a ver que sigue conteniendo hueso esponjoso, pero que ya poco a poco va a contener, por ejemplo, médula. Entonces ya para culminar los espacios entre los cordones, porque eso es lo que caracteriza al hueso esponjoso, son ocupados por células de médula ósea que van a llegar poco a poco también con vasos sanguíneos. Finalmente podemos decir de que se ha formado el hueso con características de desarrollo de osificación intramembranosa. Ahora vamos a describir un poco lo que es la osificación endocondral. Sin antes mencionar que todos estos acontecimientos que hemos mencionado eh, van a ocurrir primero, lo que vamos a describir ahora, eh, a nivel de la vida fetal hasta las 12 semanas, hasta la 12ª semana de gestación. Luego ya lo que viene a ser el crecimiento del hueso endocondral en sí ya son procesos que van hasta la etapa adulta. Entonces vamos a observar en esta imagen todos los procesos que ocurren, mencionando por ejemplo el centro primario de osificación en el punto 5, importancia observarlo, hasta luego la formación del segundo centro de osificación para luego ver cómo poco a poco se va acumulando más cartílago a nivel de la placa epifisiaria que se va a estirar y rellenar con tejido óseo después hasta que se cierre y forme lo que se conoce como la línea epifisiaria. Entonces empecemos a describir el proceso de osificación endocondral. Empecemos diciendo de que comienza con la proliferación y acumulación de células mesenquimatosas en el sitio donde se desarrolla el futuro hueso. Entonces siempre asociamos cuando vemos células mesenquimatosas a que van a formar eh, poco a poco después osteoblastos en algún momento. Pero mencionemos en algo también importante y crucial que las células mesenquimatosas no solo te van a formar ese tipo de tejido, sino te pueden formar también condroblastos, te pueden formar fibroblastos y no es especializado para un tipo celular específico. Luego se va a formar entonces un modelo de cartílago. Hemos dicho que esta es una de las principales características que lo diferencia a la osificación intramembranosa. Esto se va a formar a partir de las células mesenquimatosas, las cuales reciben influencia de ciertos factores. Esto, por ejemplo, mencionan al factor de crecimiento fibroelástico y también a ciertas proteínas morfogénicas, las BMP, las cuales van a expresar colágeno tipo 2 y luego se van a diferenciar en condroblastos, los cuales van a sintetizar matriz cartilaginosa. Es importante. Entonces, el inicio de este tipo de
osificación, a diferencia de la anterior, es que vamos a ver este modelo cartilaginoso. Entonces vamos a ver que hay condroblastos al inicio, los cuales van a empezar a sintetizar matriz cartilaginosa. Inicialmente se desarrolla un modelo de cartílago hialino con la forma general del futuro hueso. Una vez formado el hueso cartilaginoso, este va a experimentar un crecimiento intersticial, es decir, va a haber un aumento en la longitud y también va a producirse un crecimiento por aposición, es decir, que va a haber un aumento poco a poco en el espesor de este. Esto último, es decir, el proceso de aumento por aposición va a ser gracias a nueva matriz extracelular que va a estar produciéndose a partir de los condrocitos, que se forman a partir de los condroblastos diferenciados, y esto se da a partir de la capa condrogénica que se encuentra en lo que sería el pericondrio. Entonces, la primera señal de osificación que vamos a ver se da alrededor del modelo cartilaginoso. Las células del pericondrio dejan de producir en un momento condrocitos. En su lugar, se van a formar ahora células formadoras de tejido óseo, que ahora ya conocemos que son los osteoblastos. Por ende, el pericondrio va a convertirse ahora en periósteo, a raíz de esta alteración funcional de que ahora encontramos osteoblastos. Entonces se evidencia una capa osteogénica en el periósteo, pues las células en esta capa se van a diferenciar en osteoblastos. Es a raíz de estos cambios que se produce poco a poco una capa delgada de tejido óseo alrededor del modelo cartilaginoso, el cual se conoce como hueso perióstico o subperióstico por su ubicación, o hueso intramembranoso también por su mecanismo de desarrollo. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos observando en la imagen, observamos un hueso largo. En este caso se produce lo que se conoce como collar óseo, y eso es lo que se observa en la imagen 2, que es una cubierta distintiva de tejido óseo superióstico. Luego, con el establecimiento de este collar óseo, es que los condrocitos en la región media se van a empezar a hipertrofiar. Entonces, a medida que los condrocitos aumenten de tamaño, porque eso significa la hipertrofia, es que se redesorbe, es decir, se reabsorbe, en otras palabras, la matriz cartilaginosa circundante. Y eso va a formar placas delgadas de cartílago, que son más que nada irregulares. Esto va a implicar que estas células comienzan a sintetizar fosfatasa alcalina, todo esto en el mismo momento, lo cual poco a poco va a generar también de que la matriz cartilaginosa se calcifique. Lo cual esto vamos a diferenciarlo, que es un proceso distinto a la mineralización que se produce en el tejido óseo. Algo que vamos a ver muy seguido en todo este proceso es que la matriz cartilaginosa se empieza a calcificar, es decir, no va a disponer del proceso de las vesículas matriciales por parte de los osteoblastos para formar lo que vendría a ser fosfato de calcio con la consecuente formación de los cristales de hidroxiapatita. Entonces, hasta ese momento, la matriz cartilaginosa calcificada va a impedir la difusión de ciertas sustancias nutritivas. Entonces, a raíz de esto, es que no puede llegar todas las moléculas que requieren los condrocitos y lo que va a generar su muerte. Entonces, tras la muerte de los condrocitos, producto de que la matriz cartilaginosa se ha calcificado, es que se va a degradar una gran parte de la matriz y las lagunas vecinas van a formar lo que es una cavidad. Eso ya lo podemos estar observando más o menos a nivel de la imagen 4, que ya se está formando una cavidad en el centro, que poco a poco se hace más grande, puesto que más condrocitos van muriendo. Mientras esto sucede, es que ya ciertos vasos proliferan a través del collar óseo, que se encontraba en la parte central, pero un poquito lateral, para ya vascularizar, es decir, darle irrigación sanguínea a esta cavidad. Ahora,
las células madre mesenquimatosas van a migrar hacia esta cavidad. Y es a partir de eso es que se va a formar un centro primario de osificación. El periósteo, habíamos dicho, que se formó luego de este cambio en la función, porque en primer lugar encontramos pericondrio. Van a estas células en el periósteo, van a empezar a migrar. Nos referimos a las células madre mesenquimatosas, a esta cavidad, y se van a diferenciar ahora en células osteoprogenitoras. Entonces, ahora que se han diferenciado en células osteoprogenitoras en la cavidad medular, es que vamos a observar de que después se van a formar en osteoblastos y estas van a empezar a secretar sustancias como colágeno tipo 1 y, por ejemplo, cialoproteína para poco a poco formar el tejido óseo. Entonces, las células madres hematopoyéticas van a llegar a la cavidad y van a dar también origen a la médula ósea. Esto a partir de que ahora habíamos mencionado hay irrigación sanguínea, entonces llegan por medio de estos vasos. Poco a poco se va eliminando ahora los restos de cartílago calcificado, pero van a quedar algunos con un aspecto de espículas irregulares. Y es este el motivo por el cual las células osteoprogenitoras se van a unir a estas espículas y se van a convertir en osteoblastos que van a sintetizar el tejido óseo, lo que se conoce como el osteoide. Algo parecido a lo que habíamos visto ya en la osificación intramembranosa, pero en la parte final, que los osteoblastos están cerca o se unen a las espículas y luego poco a poco empiezan a secretar y empiezan a crecer el volumen del tejido óseo. Entonces se forma ahora el osteoide, el cual se va a acumular sobre el armazón de las espículas. Y a eso se le conoce hasta ese momento el hueso endocondral. Entonces a este sitio donde han llegado células osteoprogenitoras que provienen del periósteo, es que va a formar por primera vez tejido óseo, es lo que se conoce como sitio de osificación primario. Luego vamos a ver que se forma una espícula mixta, porque va a haber tanto tejido óseo por parte de los osteoblastos que están secretando, y también vamos a encontrar todavía cartílago calcificado que no se ha podido eliminar todavía, ¿no? Así que el componente óseo remanente en las espículas va a continuar su crecimiento y poco a poco se vuelve más grande, o también en algunos casos puede sufrir un poco de resorción por parte de osteoclastos, y es en ese momento en que las espículas ya van a crecer un poco más, ¿no? Hasta ese momento lo que habíamos mencionado, que se produce alrededor, es decir, comienza alrededor de la 12ª semana de gestación, ¿no? Y por ende todo esto ocurre en la vida fetal. Ahora, desde este momento hasta lo que vamos a continuar describiendo, van a ser acontecimientos que se extienden hasta la edad adulta, pero edades muy tempranas, más o menos entre los 18 y 21 años. Entonces, el hueso endocondral, que es el hueso en que ya se había formado el centro de osificación primario, es decir, ya estamos hablando de punto 6, más o menos, se inicia y va a continuarse en la vida adulta, ¿no? Ahora, el crecimiento en longitud de los huesos va a depender de la presencia del cartílago epifisiario. A medida que la cavidad medular, como habíamos visto, se va haciendo más grande, pueden ahora reconocerse distintas zonas de cada extremo de la cavidad. Entonces, es en un corte donde vamos a poder observar las distintas zonas, dentro de las que resaltan, por ejemplo, la zona de cartílago de reserva, que es en la parte más alejada del centro del interior. Esta zona de cartílago de reserva no se comprueba que haya proliferación celular ni producción activa de la matriz. Luego encontramos lo que se conoce como la zona de proliferación. La zona de proliferación en la cual sí hay condrocitos que están sufriendo mitosis y se van organizando en columnas. Luego vamos a ver la zona de hipertrofia,
Esta zona de hipertrofia son condrocitos, cuyo tamaño ha aumentado en gran cantidad y estos van a permanecer metabólicamente activos, es decir, van a seguir segregando colágeno tipo 2 y son capaces también de secretar, por ejemplo, factor de crecimiento endotelial vascular. Es por eso que induce a la invasión vascular, es decir, la formación de pequeños vasos, como habíamos visto en la imagen 4. Luego vamos a encontrar zona de calcificación del cartílago, que las células hipertrofiadas ya empiezan a degenerar, porque habíamos visto de que este proceso de calcificación implica que ya no puedan llegar por medio de los vasos las sustancias nutritivas necesarias para que puedan sobrevivir. Entonces empiezan a morir los condrocitos. El cartílago calcificado funciona entonces ahora como un armazón por el cual se van a empezar a depositar en un hueso nuevo, se van a formar las espículas. Y es ahí donde se van a unir los osteoblastos y van a empezar a segregar tejido óseo. Los condrocitos situados ahora en la parte más proximal sufren apoptosis. Por último llegamos a lo que es la zona de resorción, que esta es la que está más cercana a la diáfisis, donde los vasos de pequeño calibre y las células osteoprogenitoras invaden esta región que antes era ocupada por condrocitos. Dejan el cartílago calcificado como una espícula longitudinal. Durante la osificación endocondral, vamos a ver que el cartílago avascular se reemplaza poco a poco por tejido óseo vascularizado. Este proceso es iniciado, como habíamos dicho, por el factor de crecimiento endotelial vascular. Y se acompaña con la expresión de ciertos genes, ¿no?, que van a codificar para colágeno tipo 10, por ejemplo, o también metaloproteinasas, que son enzimas que degradan matriz cartilaginosa. En las espículas cartilaginosas, la formación de tejido óseo a partir de los osteoblastos que se habían unido a ellos ocurre de la misma manera ahora que se describe para un centro de la osificación inicial. Habíamos visto ese ejemplo en lo que era osificación intramembranosa. Mientras el tejido óseo se va depositando en las espículas calcificadas, el cartílago se va reabsorbiendo y poco a poco se va depositando más tejido óseo. Entonces encontramos hueso esponjoso primario en esa zona. Este se va a organizar por actividad osteoclástica, es decir, los osteoclastos van a ver en esa zona, poco a poco formando lo que es resorción, y se va a adicionar nuevo tejido óseo adaptándose al estrés físico que se genera sobre el hueso. Después ya del nacimiento es que en la epífisis proximal va a aparecer un centro de osificación secundario, es decir, a nivel de la imagen 7 es que termina en la vía fetal y ahora una vez que se va desarrollando los primeros meses de vida es que se forman los centros de osificación secundarios, que estos, a diferencia de los centros de osificación primarios que se formaban a nivel del centro, se forman a nivel de las epífisis, es decir, en los extremos del hueso. Y el proceso es muy similar a lo que ya hemos descrito, que se va a formar matriz cartilaginosa, la cual poco a poco se va a degradar y a medida que se degrade se va a estas espículas que están calcificadas, van a permitir la unión, es decir, van a ser sitios de unión a osteoblastos, los cuales van a poco depositar tejido óseo. Y esto es muy parecido a lo que va a ocurrir también en el centro de osificación secundario. Así que los condrocitos, como habíamos mencionado, en un proceso muy importante, se van a hipertrofiar. Eso es uno de los primeros pasos que ocurre. Se hipertrofian poco a poco y luego empiezan a morir, se genera. Se empieza a calcificar la matriz y luego hay invasión local de vasos sanguíneos por la expresión de factor de crecimiento endotelial vascular. Y las células osteogénicas provenientes del pericondrio, que también segregan un poco de esta sustancia. Entonces se va creando esta nueva cavidad medular, pero a nivel de los extremos, es decir, en las epífisis. Más tarde se forma un centro de osificación, el cual es considerado secundario, obviamente.
Con el desarrollo de estos centros, es que la única porción del tejido cartilaginoso que puede existe a nivel de cartílago articular en los extremos de los huesos y en el llamado disco epifisiario, el cual es una placa transversal que separa las cavidades de las epífisis con la diáfisis. El cartílago del disco epifisiario tiene la función de mantener el proceso de crecimiento. Se requiere de un remodelamiento interno y externo para poder mantener las proporciones y la forma única del hueso a medida que uno va creciendo en longitud. Entonces, la zona de proliferación del disco epifisiario va a generar cartílago sobre el cual se va a desarrollar nuevo tejido óseo. Así que el espesor de este tejido cartilaginoso que se encuentra a nivel del disco epifisiario se mantiene casi constante durante todo el crecimiento. Ese es un punto importante. La cantidad de nuevo cartílago es igual a la cantidad de cartílago que poco a poco se resorbe, ¿sí? Que pasa por los procesos de resorción por los osteoclastos. Y este es poco a poco lo reemplazado por hueso esponjoso, es decir, hueso que va a tener estas trabéculas y estos espacios entre ellos, ¿no? El alargamiento del hueso se produce a raíz de que se va a sintetizar nueva matriz cartilaginosa a nivel del disco epifisiario. Entonces, ya se formó este disco y a nivel de este se empieza poco a poco a formar más matriz cartilaginosa. Y esto va a generar que la epífisis poco a poco vaya empujando a la diáfisis, con lo cual el hueso se va alargando. Luego de esto va a ocurrir lo que ya hemos mencionado. Se hipertrofia los condrocitos, ocurre la muerte de ellos, poco a poco se va calcificando la matriz cartilaginosa, va a ocurrir procesos de resorción y de osificación. Así que, en pocas palabras, tú conviertes cartílago, que poco a poco se ha formado, en tejido óseo durante todo tu crecimiento. Con respecto ahora al crecimiento no en longitud, sino al crecimiento en ancho del hueso, esto ocurre a medida que se da un crecimiento aposicional entre las laminillas corticales y el periósteo. El periósteo que se encuentra en la superficie externa y las laminillas corticales que se encuentran a nivel del hueso esponjoso. La cavidad medular entonces va a aumentar con este proceso en tamaño y ya vamos a ver que poco a poco se empiezan a acumular células del endostio en esta zona. A medida que los huesos se alargan, su remodelación es requerida. Esto implica procesos de resorción ósea en algunas zonas y depósito de tejido óseo en otras. Luego ya cuando una persona alcanza su máximo crecimiento, este disco epifisiario se empieza a cerrar. Eso implica que el tejido cartilaginoso se elimine y que la proliferación de toda forma de cartílago cese. Con esto ya queda de manera vestigial lo que se conoce como la línea epifisiaria, en la que vamos a encontrar tejido óseo. En este punto confluyen ya las cavidades medulares de la epífisis y de la diáfisis. Y eso es lo que se observa en la imagen 10, ¿no? De que ya las dos cavidades se han unido. Y ya es ya a partir de ese momento en el que no hay forma de que se pueda seguir creciendo, ya que no hay nuevo cartílago del cual uno podría disponer para sentar las bases con lo que uno va a poder depositar luego tejido óseo. Ahora vamos a pasar con lo que se conoce como el proceso de mineralización biológica y vesículas matriciales, con lo que vamos a revisar un poco de los procesos que hemos visto, tanto de resolución ósea como de deposición ósea, que son procesos mediados tanto por osteoclastos y osteoblastos respectivamente. Así que con respecto a ello, podemos observar en la imagen de que está el precursor del osteoclasto, bueno, recibe la señalización del RAN-RALL, ya se forma un osteoclasto. Va a dar resorción ósea y luego de la resorción ósea va a haber todo un espacio, ¿no? Y eso va a ser completado por el osteoblasto.
el osteoblasto, el cual va a secretar el componente del tejido óseo, colágeno tipo 1, celoproteínas, entre otras proteínas no colágenas, para formar el osteoide, ¿no? Y luego ya va a haber lo que se conoce como el proceso de mineralización. Este proceso en el cual se puede ya decir de que el hueso contiene toda su forma de protección y resistencia a partir de los cristales de hidroxiapatita. Entonces, en primer lugar, este proceso va a estar mediado por células, como lo que estamos observando en la imagen. Es un fenómeno extracelular en el que implica que tanto lo que está dentro de la matriz extracelular, todo componente que se encuentra en él, se mineralice, ¿no? Y este proceso se lleva a cabo tanto en los huesos como también en los dientes, a nivel de la dentina o el esmalte. Puesto que también vamos a encontrar en ellos las fibras colágenas y la sustancia fundamental con las características muy similares en composición. Así que lo que ocurre como un proceso es que, en primer lugar, la mineralización del hueso, también cartílago, dentina y cemento en los dientes, ocurre porque la concentración local de ciertos iones, en específico tanto calcio como fosfato, aumenta hasta cierto umbral, lo supera. Lo supera, y esto, por ejemplo, puede ser a raíz de la osteocalcina, que habíamos mencionado que de los vasos como que transporta el calcio hacia estas zonas, creando una concentración local alta de este ion. A su vez, el calcio va a estimular a los osteoblastos para que secreten fosfatasa alcalina, la cual permite que se aumente poco a poco la concentración también de fosfato. Y asimismo, la concentración alta de fosfato es un estimulador que ayuda también a que poco a poco se acumule el calcio para dar inicio al proceso de mineralización en sí. Entonces ya tenemos en gran concentración los dos componentes, que es calcio y fosfato, y es en ese momento en que los osteoblastos van a secretar vesículas matriciales. Estas vesículas que van a contener fosfatasa alcalina y pirofosfatasa, que van a escindir de la matriz extracelular también fosfato, iones fosfato. Es ahí que se empieza a acumular el calcio y también va a ser un inductor para que se dé este aumento del punto isoeléctrico, lo cual genera que se cristalice el fosfato de calcio. Una vez que se han cristalizado, es que se empiezan poco a poco a depositar. Se depositan y forman ya cristales de hidroxiapatita en la matriz que rodea a los osteoblastos. Las vesículas matriciales que provienen de los osteoblastos son los factores esenciales que controlan el sitio donde se va a iniciar el depósito de este mineral. Una vez que los primeros cristales han precipitado, crecen con rapidez por acreción hasta que se unen con cristales vecinos, es decir, en otras partes del hueso, y poco a poco se empiezan a juntar, se empiezan a depositar, y es en ese momento en el que ya se haya formado todo el proceso de mineralización y se puede decir de que está concluido. Otras células que también te forman el osteoide es el ameloblasto y también el odontoblasto, ¿no? Que están presentes en los dientes en desarrollo, por ejemplo. Esto es lo que hemos descrito en la siguiente diapositiva, todo el proceso. Y en la parte inferior derecha observamos cristalografía, en la cual se puede observar estos cristales en los huesos con esta distribución que es muy resaltante. Finalmente vamos a utilizar un poco de los conceptos que hemos aprendido el día de hoy para poder entender un poco de lo que es la enfermedad de la osteoporosis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más le resalta en esta imagen? Bueno, claramente se ve de que
Hay una patología en esto, en primer lugar, y esto es debido a que los espacios al interior del hueso esponjoso, por ejemplo, son muy grandes. Y esto se debe a que había una disminución en la densidad ósea. Y este proceso ocurre en varias partes. Por ejemplo, puede ocurrir a nivel de las vértebras, a nivel del cierto hueso largo, como puede ser el fémur, y que esto las condiciona o los condiciona a las personas que sufran de osteoporosis de un mayor riesgo a sufrir fracturas. Estas fracturas que ocurren en mayor cantidad en lo que son muñecas, a nivel de la articulación de la cadera y también de la misma columna. Así que más o menos un poco, eh, si recordamos los procesos que hemos descrito, podemos entender de que esto se debe a que hay un desequilibrio, ¿no? Hay un desequilibrio entre el proceso que hemos visto en la imagen anterior, en la que estaba ocurriendo más resorción ósea que deposición ósea por parte de los osteoblastos. Y ahora, para poder uno entender de por qué podría estar ocurriendo eso, es que tenemos que ver en qué factores estimulan o están relacionados con una mayor cantidad de osteoclastos y por ende en su actividad, ¿no? Para eso habíamos mencionado en alguna de las diapositivas que, por ejemplo, se relaciona la paratormona, la cual aumenta la resolución ósea y, por ejemplo, eso lo hace de manera normal para poder aumentar los niveles de calcio en sangre, ¿no? Y eso habíamos mencionado a partir de la disminución de la osteoproteginina y el aumento de la secreción de ranligando. Todo lo contrario ocurre con la osteocalcina, que es una proteína, es una hormona, disculpen, que es capaz de que los procesos de deposición se den. Sus efectos ocurren en que se deposite más calcio en los huesos, con la consecuente disminución de la cantidad de este en la sangre, ¿no? Entonces, algunas características importantes de la enfermedad ya la hemos podido cubrir, ¿no? Es una enfermedad que implica debilitamiento de los huesos por la pérdida de masa o densidad ósea. El desbalance que ocurre entre los procesos de resorción ósea y deposición es su principal causa. Y vamos a ver que hay tres tipos generales de osteoporosis. Uno es lo que se conoce como la osteoporosis primaria tipo 1, es la que es muy común, por ejemplo, en las mujeres posmenopáusicas, y eso es porque otro de los factores que están muy relacionados son los estrógenos. Los estrógenos, principalmente el estradiol, es capaz de inhibir la producción de ciertas citoquinas, las cuales van a limitar la actividad de los osteoclastos. Entonces, eh, después de la menopausia, la concentración de los estrógenos disminuye. Y es a raíz de eso que estas citoquinas ya van a aumentar y con su consecuente elevación es que se produce una mayor actividad de los osteoclastos y eso las puede conducir al desarrollo de osteoporosis. El otro tipo es la osteoporosis primaria tipo 2. Esta ocurre en individuos de edad avanzada, alrededor de los 70 u 80 años de edad, y que es un factor muy común que se observa a ellos y que inclusive es desencadenante de riesgo a que fallezca. Y por último está la osteoporosis secundaria. Esta surge como un resultado del tratamiento con fármacos, por ejemplo los corticosteroides, que los corticosteroides también son inductores de resorción ósea, es decir, actúan a nivel de aumentar la actividad de los osteoclastos. Vamos a ver de que se refleja la enfermedad en una mayor cantidad de caídas o inclusive tensiones que son suficientes para generar fracturas, y esto afecta tanto a hombres y mujeres de todas las razas. Se sugiere una dieta saludable y ejercicio para poder evitar que se forme y se desarrolle la enfermedad de la osteoporosis, ya que de esa forma uno refuerza los huesos.
Y ya para concluir vamos a resaltar algunos puntos claves que hemos visto durante toda la presentación. Una de las principales características del tejido óseo es la resistencia que le ofrece el fosfato de calcio en la forma de cristales de hidroxiapatita al hueso. Es por eso que es tan resistente y tiene una capacidad de amortiguar golpes y de sostener el peso del cuerpo de una gran forma. Los huesos se pueden clasificar en hueso maduro o inmaduro. Ya hemos visto de que su principal característica para poder diferenciar es la presencia de estas unidades estructurales llamadas ostionas o sistemas de Haber, y que en el hueso inmaduro no se encuentran y que su disposición en laminillas es no laminillar, pues no las presenta. Los 5 tipos principales de células del tejido óseo: células de revestimiento óseo, células osteoprogenitoras, células osteoblásticas, osteoclastos y osteocitos, se caracterizan por estar localizados en diferentes sitios y cumplir funciones distintas, dentro de las cuales podemos mencionar que los osteoclastos se relacionan más a la resorción ósea, los osteoblastos más con eh, la deposición ósea, es decir, secretar los componentes del tejido óseo. Y algo, por ejemplo, extra que podemos añadir es que se ha visto que las células de revestimiento óseo también actúan como un tejido que puede liberar factores nutritivos también para el tejido. Habíamos mencionado también que los osteocitos funcionan también como de moléculas que son capaces de captar todo el peso y la función de amortiguar golpes, y es por eso que también induce a que poco a poco se aumente la cantidad de tejido óseo, por ejemplo, y que no es un tejido, por así decirlo, inactivo. La osificación endocondral se diferencia de la intramembranosa principalmente a que en una se ve el modelo del cartílago y en otra directamente vemos cómo hay células osteoprogenitoras que llegan a partir de células de origen mesenquimatoso y que va a producir de que directamente se forma ya tejido óseo, mientras que en el anterior caso hay un paso previo con tejido cartilaginoso. Y por último, que debe existir un buen equilibrio entre la resorción ósea producida por osteoclastos y deposición ósea producida por osteoblastos, con el fin de evitar el debilitamiento de los huesos, como es lo que ocurre en la osteoporosis. Y es por eso que se recomienda realizar ejercicio constantemente y mantener sus huesos sanos y fuertes desde edades muy tempranas para evitar que a edades ya muy avanzadas puedan desarrollarse ese tipo de patologías, una de las cuales es la osteoporosis. Y bueno, con eso ya hemos finalizado. En las siguientes diapositivas están las referencias que utilicé para realizar esta presentación. No duden en contactarme a través de mi correo si tienen alguna duda. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.